Dale. Bien. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva presentación de la revista de la PPG. Es la número 45 de nuestra querida PPG, y es un orgullo presentar a esta comisión de publicaciones que trabaja con tanto compromiso, tan dedicados y que están a cargo hoy también de este evento y de la presentación de la revista. Ellos son Leonel Sicardi, Silvia Olazo, Sofía Villar y Liliana Levy. Les queremos agradecer desde la comisión directiva por el enorme trabajo que hacen durante todos los años para que, bueno, en este momento podamos presentar la revista, no solo en forma virtual, sino en papel. Así que, bueno, los dejo ahora con Silvia Olazo y les agradezco mucho. Bueno, yo soy Silvia Olazo, tengo el placer, porque es verdaderamente un placer, de dirigir la revista de la asociación de la PPG, y en principio les quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes aquí y ahora, a Comisión Directiva por el apoyo incondicional a nuestra comisión de publicaciones, a Andrea Martens desde Biblioteca, siempre responsable de su tarea, a Secretaría de APPG y a nuestro editor, Juan Corbeta. Nuestro equipo agradece también especialmente a Diana Pollack y a Pablo Aviv, quienes integraron nuestro espacio durante varios años en un intercambio fecundo. Actualmente componen el mismo espacio Liliana Levy, Sofía Villar desde México y Leonel Sicardi y yo, conformando un vínculo fortalecido, eficiente y armónico. Este año la revista de 2022 lleva por título El sufrimiento en los vínculos, avatares de época, bajo el signo del sufrimiento producido por diversas formas de violencia que inciden en los vínculos de todo orden. Dolor físico y el otro, ese que también está y nos hace ser lo que somos. Estamos atravesados por los avatares de la época de la posverdad, de los algoritmos y del metaverso, marcando la fusión entre lo humano y lo tecnológico, tétrico y audaz, sórdido y brillante. La convocatoria a escribir de este año estuvo inspirada en la canción que dice, de Fito Páez, que dice: yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿quién dijo que todo está perdido? Posibilitando lo abierto frente a cerrados laberintos y mundos sin esperanza. Ahora vamos a compartir un brainstorming respondiendo a preguntas o interrogantes que sirvan de disparador para ir pensando y aportando ideas desde el chat e intercambiando luego entre todos. Las preguntas que tenemos para formularles, que estuvimos pensando, son las siguientes. ¿Qué me pasa al escribir? ¿Qué fantasías o temores aparecen ante el deseo de publicar? Cuando cito a otros autores, ¿cómo incluyo la voz propia? Bueno, nuestra intención con estas preguntas es que puedan anotarlas o quizás compartir en el chat algunos de los comentarios, reflexiones o inquietudes que les surjan. Yo iré anotando alguna de ellas para que después podamos hacer algún intercambio al finalizar la presentación. Bueno, ahora vamos a compartir un video que ha realizado Sofía Villar, donde están los nombres de los trabajos y los nombres de los autores. Ahora, si Patricio pone el video. Bueno, este video es el inicio de la revista número 45,
del año 2022 de APPG, El sufrimiento en los vínculos, avatares de época. Y el editorial es lo que voy a leer ahora. La escritura debe mostrar con acciones el misterio de la existencia, dice Flannery O'Connor. Escribimos como habitantes de ese misterio y la palabra es nuestra acción. ¿Cómo nombrar el dolor que no sea solo con la palabra dolor? ¿Acaso de esto se trate el presente volumen? Necesitamos imperiosamente nombrar lo que duele, no ser el eco, sino la voz. Buscar las señales que orienten a encontrarnos y reconocernos en los gestos mudos, en los indicios de ciertas marcas, las nuestras, las de todos. Por eso escribimos con angustia y con furia, también con esperanza. Reunimos deseos, voluntades, para nombrar lo que pulsa y lo que quema. La tapa de nuestra revista 2022 da a pensar. Lo vincular nos rodea y envuelve en la cotidianidad de la existencia. Son vínculos que en ocasiones se cierran impidiendo la apertura a la vida en plenitud o se abren en singulares modalidades que nos posibilitan ese entre que abre mundo, un mundo que atraviesa periodos de sufrimiento y malestares epocales. Nos basta con nombrar a la pandemia como testimonio de lo incierto e impredecible de los tiempos que corren. Por eso escribimos, para comprender las nuevas versiones de la verdad que la época nos trae, la escritura como una de sus formas, con la promesa de acercarnos y recomponernos, para estar menos solos en estos tiempos de aislamiento, desubjetivación y soledad. Autores y lectores nos constituimos al modo de una comunidad provisoria, lista para desaparecer cuando el trabajo esté realizado, para disolverse como lo hacen las imágenes de un sueño y confiar en las luces y en las sombras que los textos irradian. Queda el libro como testimonio de estos sueños, y como dice Blanchot, una vez finalizado el texto, la obra será separada y el autor quedará despedido. Agradecemos a los autores por el aporte de su obra que ya ha levantado vuelo propio. Comisión de Publicaciones. A continuación vamos a presentarles a cada uno de los autores con sus diferentes trabajos. Construir juntos, desear juntos, la inhibición del deseo sexual, paradojas de la sexualidad vincular, por Miriam Alarcón de Soler. ¿Qué hay de viejo e invisible en la invención de dos dispositivos laborales en salud mental? Una reflexión desde la perspectiva institucional, por Luciano Bartoli. La singularidad en el anudamiento familiar, por Graciela Kaczynski-Bianchi. Subjetividades y vínculos entre las nuevas presencialidades y la declinación de ausencia, por Gustavo del Chopo. Micropolíticas de la subjetividad en la clínica contemporánea, por Nelida Di Rienzo y Clara Stein. El pasaje de la psicoterapia bipersonal al trabajo analítico grupal, una experiencia clínica infantil, por Pamela Cecilia Espinosa Corrales. Psicoanálisis y contrato sexual, por Cecilia Verónica Ferreira. Se entiende todo, pero falta ese vínculo, la experiencia de los grupos de reflexión en la formación universitaria y su virtualización en el contexto de crisis sociosanitaria, por María del Carmen Gijena, Francisco Guisiglieri, Sofía González y Rosario Borarda. La escritura y el psicoanálisis, psicoanalistas y pacientes escribiendo, por Liliana Levy. Dispositivos y perspectivas actuales del sufrimiento en los vínculos, por Sara Moscona. Crónicas virológicas, los adolescentes y la pandemia, por Fabiana Tomei. También se incluyen trabajos de arte, ¿Dónde está? Casas, cuando el inconsciente habita los lugares, por Silvia Lucchesi. La última mujer, año 2084, por Raúl McNamara.
Comentarios sobre el libro Alianzas entre Pares, Fraternidades, Colectivos Abiertos, Tramas Sociales, comentado por María del Carmen Gijena. Y el trabajo de presentación a miembro titular acerca del psicoanálisis vincular en el hospital por María Dolores Sarobe. Comentarios sobre el trabajo de Dolores Sarobe para acceder a miembro titular por Diana Silvia Blumenthal. Y el comentario al trabajo de Dolores Sarobe también por Silvana Vilches. También están los trabajos de los egresados de la APPG, donde está el trabajo de Diplomatura Superior en Vínculos de la APPG UCES, El amor después del amor de pareja, Reflexiones sobre los vínculos sexoafectivos e inquietudes de la clínica actual, por Nadia Daniela del Castillo. Está del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, IPCB, Las subjetividades en el mundo del consumo, por Pía Irastorza y Yamila Franco. Y también está el homenaje del grupo Vínculo Lacan, recordando a Alejandra McIntosh. Celebramos con ustedes el coraje de escribir y los convocamos a participar en la edición de nuestra próxima revista, de parte de la Comisión de Publicaciones. Queremos también compartirles algunos datos adicionales de cómo adquirir la revista. Entonces, vamos a compartirle en el chat el enlace que corresponde al lugar donde ustedes pueden ingresar para adquirir la revista. Ya está en formato físico y también en formato impreso para que puedan adquirirla, y es a través de Mercado Libre. Algunos ejemplares también van a estar en nuestra asociación. Gracias. Bueno, gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias, Bueno, muy bueno. ahora vamos a invitar, tenemos la alegría de invitar a 4 comentaristas que son colegas egresados de nuestra institución, de los distintos espacios académicos. Voy a empezar con Dalila Dweck, que es egresada de la Diplomatura Superior en Vínculos APPG UCES, psicóloga clínica, especialista en adolescencia formada en el Durán. Greta Brophy, graduada del IPCB, trabaja en el Centro Cuisar de nuestra institución, compañera de comisión directiva, coordinadora del programa de salud mental barrial Hospital Pirovano, muchas otras cosas más, pero voy a contar lo que ella destaca, y bien lo hace, que es también maquilladora de efectos especiales para cine y TV. Tenemos a la compañera Mariela Sarabi, licenciada en Psicología, también egresada del Instituto IPCB, hizo la especialidad en niños en UCES, de clínica de niños en UCES, trabaja en Río Negro, vive en Río Negro, donde tiene su consultorio especialista en salud mental comunitaria de la provincia. Y nuestro último comentarista, el compañero Isaac Tarica, colega médico especialista en diagnósticos por imágenes, y que desde hace unos años ingresó en la aventura del psicoanálisis, Isaac finalizando actualmente también el IPCB, Instituto Psicoanalítico de Configuraciones Vinculares. Los dejo con ellos, van a hacer los comentarios de algunos de los textos de la revista. ¿Empezamos con Dalila? Dale, muchas gracias. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada agradezco la invitación y la posibilidad de estar pensando juntos, compartiendo ideas. Bueno, desde que me invitaron a participar de esta presentación me sentí convocada. Pienso que las producciones de las instituciones y de los profesionales tienen que servir para construir conocimiento, para poder dar respuestas a las problemáticas de la época, y mucho más en esta época, ¿no? ¿Qué época nos toca vivir? La verdad que estamos atravesando como sociedad y como personas momentos de transformaciones profundas que para mí son sin precedentes. Y bueno, es por eso que me parece tan valioso conversar sobre lo que está pasando en nuestros consultorios,
que son la muestra entrañable de las producciones de época, ¿no? De las subjetividades con las que nos toca trabajar. Siento que tenemos responsabilidad en este contexto, de encontrar caminos nuevos para ayudar a nuestros pacientes. Tenemos responsabilidad de vehiculizar alivio ante los malestares de esta época. Así que esta revista se convierte en una herramienta más en este camino de producción colectiva y en esta búsqueda de crecer y de mejorar y de construir nuevas respuestas cada día. Bueno, en mi intervención de hoy me voy a detener en una temática de la revista que considero una de las que son más importantes para que podamos empezar a transformarnos como profesionales en esta época, que es la tecnología, ¿no? Por supuesto, la tecnología es solo una parte del meollo de la época, pero bueno, sin dudas es una de las que más nos van a atravesar ahora, dado las problemáticas que llegan a los consultorios, dado lo inherente que está en las producciones subjetivas de hoy, ¿no? En la revista van a encontrar varios artículos que hablan sobre esto, pero yo me voy a basar particularmente en el artículo de Gustavo Del Chioppo, que brinda un montón de herramientas para pensar la embrincación tecnológica en las subjetividades, ¿sí? Bueno, creo que es preciso empezar y seguir hablando de las temáticas que han sido antipáticas para una parte de nuestros colegas, porque este contexto nos obliga a ampliar la mirada y que necesitamos dar un salto en la manera de trabajar. Por eso tenemos que aceptar que la virtualidad llegó para quedarse, que los sujetos se expresan y se vinculan a través de la misma, y que es valiosa como cualquier otra producción subjetiva, y por lo tanto hay que comprender sus características particulares. Hay que buscar la manera de profundizar y de dimensionar cómo se despliega dentro de la tecnología, de la virtualidad, de las redes sociales, con qué lógicas, con qué categorías, con qué nuevas miradas podemos incluirlo, ¿no? En este sentido, como les decía, Gustavo Del Chioppo trae luz, sobre todo en lo que respecta a la construcción de nuevas categorías y nuevas nociones para pensar la virtualidad. Él acuña, uno discute, ¿no? y comparte un poco la idea de presencialidad, en términos de, discute la categoría de presencia-ausencia, y construye nuevas categorías en relación a la presencia-ausencia. Por ejemplo, habla de presencialidad conectiva, ¿no? ¿Qué sería esto? Bueno, la presencialidad conectiva tiene que ver con una presencia donde ya no se requiere la presencia física, ¿no? No se requiere el estar en un mismo lugar, no se requiere un mismo tiempo, no se requiere que el cuerpo esté en un mismo espacio, y por otro lado, se asume una presencia constante y permanente a través de las redes sociales, ¿no? Uno puede mandar un mensaje y sabe que el otro, no importa cuándo, pero le va a contestar porque está ahí, en ese WhatsApp, en ese mail, en esa red social. Entonces, bueno, las interacciones dejaron de ser las conversaciones habladas frente a frente, y ahora pueden ser mensajes escritos, pueden ser imágenes, pueden ser emojis, pueden ser aplausos, ¿no? Es loco, y me parece importante que podamos reflexionar sobre que vivimos interactuando con otros con los que no estamos en un mismo lugar, que no nos vemos. Mantenemos conversaciones a través de mensajes de voz que pueden durar días, semanas, ¿no? Que te mando hoy, que me respondes mañana, que pasado mañana, y la conversación continúa en el tiempo, siempre se sostiene. Nuestros amigos se enteran de nuestras vidas a través de imágenes en una red social, y sobre todo muchísimas personas sienten que su valor depende de cuántos seguidores, likes, interacciones, cuántos me gustas han conseguido, han construido en sus diversos perfiles, ¿no? Este es el mundo en el que nos toca pensar y construir respuestas, ¿no?
Bueno, siguiendo con los aportes de la revista, otro de los términos que ayuda a poder hablar de la realidad virtual, de los que habla del Chiopo, es el de interficie. A mí me pareció interesante poder empezar a mencionar un lugar en donde ocurren estas interacciones, ¿no? La interficie sería como el espacio, en sus palabras exactas sería el locus de lo digital virtual, el dónde y cómo ubico el encuentro con el otro en la virtualidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la interficie es el entre, es el espacio en el cual se produce el encuentro con el otro en la virtualidad. Y lo tenemos que pensar como un nuevo entre, como hemos pensado tantos otros en el consultorio, pero este tiene, como decíamos, características propias, ¿no? Sus propias reglas. Es un nuevo pliegue de lo vincular en el que no se puede declinar ausencia, como decía antes, ¿no? En donde se asume una presencia permanente y donde siempre hay una expectativa de respuesta. Esta situación se convierte en una enorme gama de afectaciones posibles, ¿no? Porque si yo estoy siempre esperando la respuesta del otro, el otro siempre tiene que estar ahí, digamos, no hay posibilidad de declinar. ¿No? ¿Cuántas escenas hemos encontrado en el consultorio de estas características, en el sentido de las preguntas, la incertidumbre que se genera a partir de estas expectativas, a partir de estas no respuestas, a partir de estas respuestas diferentes, ¿no? Me puso fueguito en la story, pero no me invita a salir y yo no sé si le gusto o no le gusto. Cortamos, pero seguimos estando en las redes sociales y me mira todos los posteos y yo no entiendo nada, no sé qué quiere, ¿no? Todo este tipo de relatos que para todos seguramente son muy comunes. Estamos en tiempo, Dalila, Perfecto. tendrías que ir redondeando, Perdón. después Sí. podés aportar en el debate después, en el intercambio Dale. de puntos. Voy a ir cerrando entonces. Bueno, venía una parte sobre la accesibilidad, pero voy a ir pasando a la siguiente, porque me parece que la accesibilidad todos entendemos a qué va la cosa, ¿no? Podemos tener tratamientos en cualquier lugar, de cualquier manera, con cualquier paciente que esté en cualquier lugar del mundo, y eso nos habilita de muchos modos, pero Del Chiopo también advierte que hay un costo al perder el contacto físico por el virtual, la palabra por la imagen, ¿no? El tono de voz por los emojis y los stickers. Y lo que yo quisiera agregar en este sentido es que el contacto virtual no debiera eclipsar otras formas de vincularnos, sino integrarse dentro de la amalgama de posibilidades que los seres humanos podemos desplegar hoy. Y esto es un tema a trabajar en el consultorio y en casa, ¿no? Cómo sostenemos los vínculos, no solo desde lo virtual. Pero bueno, por último, ¿no? Y para ir cerrando, me gustaría habilitar la pregunta sobre si los tratamientos virtuales son igualmente efectivos o si funcionan, y en este sentido les dejo una pregunta para que se puedan llevar, que es que todos hemos tenido experiencias de tratamientos virtuales en los últimos años, y cada uno ha podido experimentar si le ha servido o no. Entonces, creo que hay que perder un poco el miedo a lo nuevo, ¿no? Y permitirnos integrar estos conocimientos y estas lógicas, porque la verdad que es que el paciente que se quiera trabajar va a buscar la manera, y si la manera es más cómoda virtual, va a poder hacerlo, y si la manera es más cómoda presencial, o si puede sostenerlo, lo va a hacer. Yo creo que el deseo es el motor del trabajo, y que la forma es el vehículo nada más. Así que bueno, dejar estas ideas, agradecer por la invitación, que ha sido un honor, y bueno, poder seguir conversando juntos. Muy bien, Buenísimo. muchas Gracias. Dalila. Gracias, Gracias. Dalila. Muchas gracias. Vamos con Greta. Bueno, yo me voy a permitir leer, como para no extenderme demasiado, aunque mi cabeza va a seguir pensando en todo lo que van ya proponiendo. Primero, me voy a sumar a la celebración colectiva del logro de este trabajo. Y paso a decir que aceptar la invitación a leer suponía ya una experiencia de agrado y un desafío, para encontrar algo que pasa a la ligera, pero que a veces se dice el tiempo no apurado. Ese que en determinados momentos hace que uno pueda vivenciar y no solo percibir. Así que desde ya creo que no hay un efecto
solo perceptivo o informativo en la lectura de esta revista. Hay algo de la persona y las personas que escriben que van evidenciando la rara artesanía que es la escritura. Esto lo dice Eve Ujar y yo adhiero, porque encontrarme con cada texto puede encontrar un poco esa rareza y esa singularidad. Voy a comentar primero el texto de Lili, que nos acerca de manera clara y amable algo de la historia de leer, pero sobre todo del escribir, planteándonos diferentes interrogantes. Y acá destaco lo interesante, que sea la inclusión de las preguntas como un recurso. Estas nos van habilitando a ampliarnos acerca de lo que es creer, crear y lo que implica el arte. Una posición que me parece que no es ingenua, sino que nos convoca desde ya a un diálogo. Lili nos cuenta de las fuentes y los afectos del ejercicio de escribir y su relación con el psicoanálisis. Con testimonios clínicos nos muestra algo de esa vivencia. Por un lado nos plantea el analista que escribe, el biógrafo, y por otro el paciente que escribe. Y nos deja en claro que no se trata de una experiencia utilitaria basada en intuiciones y virtuosismos, sino de un recorrido que implica correr riesgos y aventurarnos a fallar. Y es que escribir, soñar y analizarse son movimientos activos, como dice Pontalis, que nos permiten desprendernos de nosotros mismos. Este autor, además, define su tópica como cuartos propios y ventanas abiertas. La arquitectura como metáfora se expresa también en el hermoso escrito titulado Casas de Susana. En él aparecen contextos que obligan a cerrar puertas, casas donde a pesar del encierro y de los movimientos permanece este constante cambio. Las distintas casas con sus experiencias más íntimas, los sueños, las pérdidas, los proyectos en el recorrido de sus historias. Me recordó un poco a un texto llamado Expedición a Siempre, Sigmund Freud, de María Negroni, donde se pregunta, ¿no es acaso también la psiquis humana una casa atormentada por el pasado, llena de recámaras oscuras, invariablemente clausuradas, que la figura detectivesca del analista abre, como si fuera el alter ego de la muchacha curiosa para construir un nuevo tipo de subjetividad? Acá debo decir que me voy a detener para no expoliar un poco más el texto y convocarlos a que vayamos a leer, y continuar con los escritos de Raúl McNamara, quien desafía y nos propone una presentación cargada de imágenes, de sensaciones de vacío, de emociones congeladas, algo más adherido a una cierta ficción. Las imágenes y los detalles de la mujer del futuro parecen narrar en principio el lado oscuro de la tecnología, al estilo de los primeros capítulos de Black Mirror. Pero luego, los cuestionamientos por el ser y por el tiempo nos desafían a otro lugar. Un lugar donde la poesía resulta una posibilidad. Y para concluir, voy a retomar algo de las preguntas que tal vez están bastante en adherencia con las formulaciones iniciales, que es, ¿qué es lo que produce o nos produce la escritura? Y también, a título personal, ¿qué tendríamos que escribir? Y más precisamente, ¿por qué tenemos que escribir los analistas hoy? Puedo enumerar algunas ocurrencias, pero prefiero que esto quede para el final de la exposición y que pongamos en común algunos pensamientos. Gracias, Greta. Gracias. Gracias, Greta. ¿Podemos Gracias. sumar esas preguntas, Sofía, al chat? Ahora te la paso, Sofía. Sí, me Ahora las te la pasas, paso. por favor. Sí. Okay. Bien, bien. Buenísimo, buenísimo, excelente. Mariela, Bueno, te buenos escuchamos. buenos días a todos y muchas gracias por la invitación también. Una invitación que realmente es un placer, porque fue un placer leer los artículos y porque además creo que invitar a compartir lo que uno piensa de un artículo, ¿no? Que también es tan subjetivo, ya es muy grato. Pero fue muy grato leerlos, y porque los textos que me tocaron son muy diversos, en su temática son diversos, un tanto diversos, pero también en la forma en que están escritos, y que cada uno tiene su particularidad y es muy interesante.
Yo me voy a atener bastante a lo que los textos plantean y lo que fui pensando de ellos. En el primero que voy a tomar es el de grupos, el que habla de, se entiende, pero falta este vínculo, la experiencia de grupos de reflexión. Está escrito por un grupo de autores. Realmente, en primer lugar, me pareció interesante porque ya poder compartir lo que sucede en otras provincias, siempre para los que estamos en el interior, es una alegría, y porque además también la experiencia universitaria, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de las universidades en la formación y en las experiencias grupales? Me parece que es algo que es necesario poder compartirlo. Lo que plantean en este artículo más que nada apunta a pensar qué pasó con los dispositivos grupales, específicamente espacios de reflexión dados en la universidad, en los tiempos de pandemia, ¿no? Cómo debieron cambiar las estrategias en función del aislamiento y pasar de la presencialidad a la virtualidad, pero a la vez el desafío que constituye seguir sosteniendo el mismo objetivo, el objetivo de pensar con otros la vivencia universitaria. Y ese pensar esas vivencias en tiempos de pandemia, ¿no? Van pudiendo detallar con mucha sencillez, mucha simpleza y claridad, cómo esos dispositivos de reflexión virtuales permitieron apuntalar, sostener algunos espacios perdidos, pero además convertirse en un espacio transicional, ¿no? Que fue permitiendo pasar de la coagulación traumática de la pandemia, en la que nos quedamos en la pandemia, a una posibilidad más creadora. Entonces esto de pensarlo como espacios transicionales creo que es muy interesante, y también ellos insisten un poco en el planteamiento de que un grupo de reflexión no es un grupo terapéutico, pero también insisten o dejan muy claro cómo esos grupos se convirtieron en espacios donde hubo producción de nuevas modalidades de protección, en sus palabras, y de producciones elaborativas, o posibilidades elaborativas. Yo me preguntaba, bueno, algo de esto de no terapéutico no se convirtió en terapéutico también en ese sentido, en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero creo que sobre todo también lo que a todos, para los que por ahí estamos trabajando en algunos otros espacios grupales o experimentamos espacios de grupo, creo que este artículo nos aporta herramientas para poder pensar todos los espacios grupales que cómo fueron funcionando en pandemia y las transformaciones que debieron tener y tratar de el desafío de sostener los objetivos. Creo que nos aporta a eso también, a poder traspolar esa experiencia a otras experiencias grupales. Pasando a otro de los artículos, me voy a referir al de Crónicas Virológicas, los adolescentes y la pandemia, de Fabiana Tomei. Realmente este me encantó, un poco porque también es mi temática, que trabajo bastante con adolescentes. Me pareció un artículo sumamente enriquecedor, porque aporta datos específicos, estadísticos, analiza, pero además describe y sistematiza observables en la clínica o en las situaciones de los adolescentes hoy, y los articula con diferentes conceptos del tiempo. Va transcurriendo el texto describiendo diferentes fases que van desde el aislamiento, primer aislamiento, hasta el momento actual, y cómo los adolescentes van atravesando esas fases, ¿no? Con un detalle de situaciones, de sentires, de vivencias en ese tiempo, que siento que el gran aporte, para mí al menos, es una herramienta como que nos da un marco organizador a lo que observamos en la clínica o a lo que estamos observando también en otros espacios institucionales con adolescentes. Porque esas fases nos permiten ir organizando lo que vemos, y está como muy claro como herramienta. Creo que es una herramienta interesantísima lo que esto nos aporta. A su vez también va realizando un análisis en esos tiempos de las reacciones que van desde algo que se esperaba como una reacción normal en la pandemia por parte de los adolescentes a otras cuestiones más patológicas y pasar a lo más traumático, pero también poniendo en un lugar de relevancia a toda la comunidad, o pensando desde lo social esa mirada condenatoria hacia los adolescentes y culpabilizante en esos tiempos. Cito solo cómo eso también es un impacto subjetivo. Algunas frases que me parecen ricas para invitar a leer, como
cuerpos con deseos apaciguados, fraternidad abstracta, Aión se volvió anémico, presencia ausentada. Creo que esas frases invitan a leer el texto. Y por último, y voy a ser un poco más breve para ir cerrando por los tiempos, el otro texto al que voy a hacer referencia es El psicoanálisis y contrato sexual de Cecilia Ferreira. Me parece un artículo que invita a bucear por nuevos autores, al menos en mis temáticas, y otras disciplinas, y que pone en diálogo el psicoanálisis con otras disciplinas, y pone también, genera preguntas, y más que nada plantea problemáticas, ¿no? Problematizando y poniendo en interrogación ciertas premisas teóricas del psicoanálisis convertidas en puntos de certeza, sobre todo en lo que respecta a lectura desde el feminismo o desde los estudios de género, ¿no? Creo que es un planteo muy interesante sobre los binarismos y reduccionismos, pero dentro del campo teórico, y la necesidad de dar allí mismo lugar a lo diferente, sin caer en la aniquilación o en la repulsión, pero hablando dentro de los marcos teóricos, del corpus teórico, ¿no? Que a veces son conceptos que los usamos para pensar en las relaciones de género, pero ahora para pensarlas adentro del marco teórico. Y tomo una pregunta que aparece en el texto, que creo que es la que refleja más que nada un poco lo que moviliza este artículo, que es: ¿existe la caída del patriarcado sin la caída del psicoanálisis? Creo, esto es mi opinión, que la pregunta visibiliza ciertos temores que existen y con los cuales vivimos un poco, acerca de una relectura posible del psicoanálisis desde el feminismo, que no deconstruya, sino que pueda destruir o diluir el psicoanálisis, y que el gran desafío es la deconstrucción, pero no la disolución, ¿no? Bueno, Gracias. dejo ahí para seguir. Buenísimo. Muy bien, gracias. Gracias, Mariela. Isaac, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Quería chequear eso. Sí. Ok. Bueno, primero también comparto con mis compañeras el placer de haber sido invitado. Y quería decir que primero yo me siento muy contento porque esto es como una celebración. Estamos celebrando que un libro sale, así que, y me parece que acá somos 50 y pico, 60, y todas y todos, ¿no? Somos amantes de los libros, amantes de ese momento de oler el libro, de llevarnos el libro abajo del brazo y saber lo que uno va a leer, así que yo celebro esta fiesta. Y me acuerdo, Borges decía, el bueno de Borges decía que de los instrumentos creados por el ser humano, el más maravilloso, sin duda, es el libro, ¿no? Eso decía Borges, y yo, a pesar de que somos testigos de cosas increíbles que los seres humanos han construido, sigo pensando que está entre los más maravillosos. Así que bueno, cuando me llamó Lili, me dijo, te pido que comentes 4 artículos, pero tenés 5 minutos para comentar los 4. Por lo cual no me resultó muy fácil. Igual ya me estoy comiendo casi un minuto. Así que mi cálculo es que cada artículo se llevó por lo menos 50, 60 horas de trabajo, lo que son 3.000 minutos, y yo voy a reducirlo a 1. Con lo cual no voy a hablar del artículo, sino voy a destacar alguna cosa, y me siento como un vendedor que tiene que decir, ¿saben por qué tienen que leer este artículo? Así que me voy a dedicar a eso, a explicar por qué vale la pena leer cada uno de los artículos que me tocó. El primero es, y los voy a leer en orden de cómo aparece en la revista. Se llama Miriam Alarcón de Soler, y el título es Construir juntos, desear juntos, la inhibición del deseo sexual, paradojas de la sexualidad vinculada. Ya el título es prometedor porque dice construir juntos y desear juntos. Ya está sugiriendo que el deseo no es algo que aparece o que viene de algún lado, sino que tiene que ver con la construcción. Y lo que plantea Miriam es que ella, cuando una pareja viene y dice, sí, nos queremos, pero ya no hay deseo sexual, estamos como congelados en la cama,
Entonces lo que va a trabajar ella, y este es el aporte que me parece que es central, es que la inhibición del deseo, y la cito textualmente, parte de las características especiales que asuma la trama interfantasmática en un momento dado, más que los conflictos inconscientes intrasubjetivos. Entonces, la disminución del deseo sexual emerge como un producto de la trama vincular, y por consiguiente, y esto es como lo denomina ella, que me parece muy interesante, hablaremos de inhibición vincular del deseo sexual. No inhibición del deseo sexual en la pareja, sino inhibición vincular del deseo sexual. Y por supuesto que ella, es muy interesante el texto, es muy denso, tiene muchos conceptos, así que yo sugiero que lo lean con mucho, que lo lean y lo relean, porque es muy interesante, pero a mí me parece que ella plantea esto, si lo que el foco va a estar puesto en que es la inhibición vincular del deseo sexual. Así que sugiero y recomiendo este artículo. El segundo que voy a comentar es el de Graciela Kasitsky-Bianchi, que es la singularidad en el anudamiento familiar. Y ella arranca con una pregunta que es ¿cómo pensar la familia a medida que van cayendo las ficciones simbólico-imaginarias que sirvieron hasta ahora? Y por supuesto que ella está planteando que la familia, la noción de familia, tiene que moverse y se ha movido. No alcanzan los vínculos de sangre, dice ella, para sentirse una familia. Y que es la experiencia y el encuentro con otros lo que va a producir estos vínculos. Graciela nos convoca todo el tiempo a pensar en esto, en la singularidad del anudamiento en esa familia que nos viene a consultar. No salir de la idea de la estructura o de la función rígida. Y ella hasta charla con Derrida en su artículo, y Derrida le dice, ¿a qué se llama familia? Yo no diría que la familia es eterna. Lo que es inalterable, lo que seguirá atravesando la historia, es que hay o que haya algo que se llama familia. Un lazo social organizado en torno a la procreación. Y me parece que ella, bueno, nos invita a pensar en eso, al encuentro con la familia y pensar esta singularidad del anudamiento, y salir de las ideas de las estructuras a las que deben amoldarse las familias, sino buscar y reparar en esta singularidad. El tercer artículo que voy a comentar es de Sara Moscona, y se llama Dispositivos y perspectivas actuales del sufrimiento de los vínculos. Y ella ya plantea en el título también un problema, y es que ella va a hablar de dispositivos y perspectivas actuales, con lo cual ella nos vuelve a plantear que lo que sabíamos hasta ayer, o lo que usábamos hasta ayer, hay que repensarlo. Es Sara volviendo a decir, bueno, ya habíamos armado un corpus, ya estaba claro todo, bueno, dice, no, hay que repensarlo y hay que ponerse en esa incomodidad. El artículo de ella arranca con la frase demoledora de estamos condenados a investir, y ella propone pensar en hacer foco en el sufrimiento de los vínculos, ¿no? Y en los casos que plantea, que son muy interesantes, habla de que el terapeuta vincular, el psicoanalista vincular, tiene que tener en la mano varios dispositivos posibles para ofrecer. Y ella lo habla y lo define con un concepto muy interesante que a mí me gustó mucho, que habla de hospitalidad del dispositivo, ¿no? Dice, bueno, un psicoanalista vincular tiene que ser hospitalario, en el sentido de ofrecer no solamente una versión de sí, o una opción, sino estar capacitado en varios momentos del encuentro con esta persona, o con este grupo, con esta pareja, o con esta familia sufriente, distintos dispositivos. Así que, pero nos invita a repensarnos todo el tiempo. Y el cuarto trabajo que me tocó leer es el trabajo de Nadia Daniela del Castillo, que es un trabajo integrador final, que se llama El amor después del amor, de pareja, reflexiones sobre los vínculos sexoafectivos e inquietudes de la clínica actual.
Y Nadia, este trabajo está tutoreado por Norberto Inda, así que es un trabajo muy interesante, muy preciso, muy denso en conceptos, pero lo que Nadia honestamente comienza diciendo es que es un trabajo que se basa en hipótesis e interrogantes respecto a los vínculos eróticos, amorosos y sexuales, y que casi nos va a dejar al final del artículo sin ninguna respuesta. Pero lo que sí ella plantea es que nos enfrentamos en la clínica de pareja, citarla a ella, en un momento donde lo que parece primar cada vez más en las presentaciones de los consultantes son los vínculos más instalados en la dimensión narcisística de la autoridad, con mayor o menor posibilidad de trabajar los conflictos en relación a la aceptación de la diferencia, y que coinciden con una lógica discursiva de primacía de la imagen, del signo y la caducidad. Y vuelvo al título de ella, y ella dice, el título es El amor después del amor, y ella elige el nombre del disco y la canción que más vendió discos en la historia argentina, que es El amor después del amor de Fito Páez. Lo interesante es que el poeta Fito Páez, después de preguntarse, dice, el amor después del amor, ¿no? Diciendo, ¿cuál es el amor que viene después del amor? Y él nos sugiere que dice, tal vez se parezca a este rayo de sol, ¿no? Como dice, me parece que él nos invita a, bueno, esto es lo que hay ahora. Las formas del amor son estas ahora, y no hay que trabajar, me parece, desde una idea de lo que debería ser el amor, sino estar presentes, estar atentas y atentos a lo que nos trae quien sufre, con las formas particulares del amor de hoy. Así que bueno, muy contento, muy agradecido. Disculpe a las autoras que las seleccioné o que les saqué tanto jugo, pero bueno, este es el tiempo que tenía. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias. buenísimo, buenísimo. Gracias a los comentadores. Sin duda, si después de esto no se motiva a la gente a escribir, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Sí, la verdad, buenísimo los 4 panelistas, me encantó, la verdad, un aporte muy bueno. Mucho trabajo de elaboración, y de pensar de los 4. Fantástico, felicitaciones. Gracias. Bueno, ahora les voy a contar una información que también nos llena de alegría, de orgullo. En el mes de octubre se celebró en París un congreso amplio sobre psicoanálisis vincular. Una de las mesas formó parte, la propuesta de la mesa fue un proyecto que se llama Red Internacional de Revistas de Psicoanálisis Vincular. La información es que formamos parte de esa red, va a ser un catálogo que va a incluir revistas del psicoanálisis, digamos, de Europa y de América, ¿sí? El objetivo, bueno, es armar una red con base de datos, pero sobre todo un intercambio fructífero, ¿no es cierto?, de los distintos contextos culturales donde se desarrolla nuestro psicoanálisis, el de tantos psicoanálisis. Quiero contarles que estuvimos, algunos días estuvo Silvia, otros días estuve yo. Esto está liderado por Rosa Jaitín, muchos la conocen, es una colega psicoanalista, socia de nuestra institución, hace muchos años que vive en Francia, muy amablemente nos invita a participar de esta red que está en formación, y les voy a contar brevemente las personas que estuvimos allí participando, que son las instituciones de distintos países. Participa, por ejemplo, la Revista Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia de IPA, cuya directora es Daniela Lucarelli, la Revista Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, patrocinada por el Instituto Tavistock de Psicología Médica y publicada por la editorial Phoenix, director Christopher Clough. La BibliPsi, que es una biblioteca virtual a la que pueden acceder, les estoy pasando, ya que estamos el dato,
Es un portal temático especializado en psicoanálisis. El director es Luis González de Guadalajara. Son todas las personas que estuvieron presentes en ese encuentro. Otra revista se llama El Sofá Familiar, la directora es Anne Locan, se publica desde 1998 bajo los auspicios de la Sociedad Francesa de Terapia Familiar Psicoanalítica. La revista Interazioni, cuya directora es Ana María Nicolo, es una editorial italiana, Franco Angeli es la editorial. La revista Psicoanálisis e Intersubjetividad, cuyo director es Ezequiel Jaroslavsky. Estuvo Gloria Guitarov desde Abdeva. Estuvo Ana Malek, que vive y trabaja en Beirut, que tiene un trabajo muy interesante en Hezbollah sobre psicoanálisis vincular. Y bueno, y la última, sí, que me estoy olvidando, es la revista de Psicoanálisis de Grupo, creada en 1985 por la Sociedad Francesa de Psicoanálisis de Grupo, cuya directora es Edith Locourt. Bueno, fue un encuentro muy fructífero. Algunas de las cosas que entiendo que van a pasar en este intercambio que vamos a tener ahora con ustedes, sucedieron en ese encuentro, donde lo que se trató es de hablar de las inhibiciones a la hora de la escritura, de las dificultades de la publicación, entre otras cosas que por ahí podemos compartirla en un ratito. Así que bueno, una alegría que estamos dentro de esta red como en la revista PPG. Bueno, quiero agregar Bravo. que además de la explicación que también nos diste, Liliana, de esta pertenencia a revistas internacionales, nosotros hace ya varios años que pertenecemos a Latindex. Latindex es una red de revistas latinoamericanas que en la Argentina está ese sector, Latindex, está incluido en el CONICET. Así que también, como para los nuevos, los que ya nos conocen, saben que nosotros pertenecemos hace varios años a Latindex, pero para las personas nuevas que aparecen en esta nueva presentación, les comentamos que seguimos perteneciendo también a esta red latinoamericana. Buenísimo, Silvia. Bueno, ahora sí. Ahora estamos abiertos al intercambio. Creo que hay un primer comentario, si bien hay comentarios, felicitaciones, hay uno sobre las preguntas, no sé, o quieren levantar la mano los que quieren opinar y después vemos las preguntas, como quieran. Se pueden desmutear, ¿no es cierto, Patricio? Sí. Sí, ok. Sí, Carlos Pachuk. Carlos. ¿Dónde está Carlos? Ah, acá. Sigue muteado, Carlos. ¿Sí? ¿Estás muteado, Carlos? Ahí está, Ahí ahora está. sí, sí. Vamos. No, me parece que lo que se ve en todos los artículos es cómo podemos rescatar los viejos conceptos, tanto del psicoanálisis como los conceptos sociales, y poderlos, como dijeron hace un rato, sin destruirlos, renovarlos, deconstruirlos y generar nuevos conceptos de los tiempos actuales. Creo que ese es el eje de casi todos los trabajos, ¿no? Ya sea el de Silvia, el trabajo que presentó Graciela Bianchi, por ejemplo, de las nuevas familias. Me parece que es un gran desafío ¿no? Porque hay una tendencia a, como si todo lo viejo no sirviera, y a valorar lo nuevo exclusivamente, que es un error, y la otra es la transicionalidad, creo que lo mencionaba en un artículo, ¿no? Cómo vivir en esta transicionalidad, donde vamos generando una realidad nueva que nos hace pensar otros neologismos, pero al mismo tiempo rescatar, redescubrir
hacer una nueva lectura de los clásicos. Este sería uno de los planteos. Y además, otra cuestión, cuando un autor, algo de las preguntas que hacían al escribir, cuando alguien escribe algo y lo larga al colectivo, ya no es de él, el autor es del lector. O sea, el autor ya no está el lector. Y el lector puede tener una lectura bastante diferente y cada lector puede ver una cosa distinta. Incluso eso pasa con las generaciones. A veces en una generación se rescatan autores que en otras generaciones estaban perdidos, ¿no? Y eso es lo que pasa, digamos, cuando uno escribe algo ya no es dueño de lo que escribió en la medida que lo larga el colectivo. ¿Verdad? Así es. Así es. Sí, Gloria. Gloria. ¿Estás muteada, Gloria? ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, Ahora ahora sí. Los que me conocen saben lo que quiero la revista y todo mi vínculo con la revista desde hace muchísimos años. Bueno, y sigo vinculada porque estoy en el comité de referato, ¿no? Creo que de todo lo que el paso mío por la asociación, la tarea que más me ha interesado es la de la revista y la de la escritura. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos, con quien escribimos bastante juntos en algún momento, estos conceptos que son conceptos que quizá hay que reformular y que necesitan una reformulación. Sí, yo escuché que hablaban que citaban a Derrida en el texto de Graciela Bianchi, y justamente Derrida dijo que la familia ha sido un referente permanente para el psicoanálisis, y que es muy probable que al cambiar la familia también haya que cambiar muchos conceptos del psicoanálisis. Es lo que estamos viendo. No solamente ha cambiado la familia, sino también el contexto. En cuanto a qué pasa al escribir, pasan muchas cosas, demasiadas. Yo creo que hay un impulso a escribir, que es un impulso a transmitir, que ya estaba en la prehistoria, cuando la gente dibujaba los animales en las grutas. Hay un deseo de transmitir que en algún momento aparece con mucha fuerza y que nos lleva a decir, bueno, yo quiero contar esto, quiero contarlo a mi manera. Ese es el impulso. Después están las otras cosas, los temores, las inhibiciones y los miedos con los que hay que luchar si uno realmente quiere hacer llegar a los otros esto que se le ocurrió, que pensó, que le gustaría que los otros sepan, ¿no? Pero tiene que sentirse fuerte ese impulso a transmitir para poder vencer esos miedos. Eso. creo que se han vencido bastantes miedos, Gloria querida, porque la gente se está animando cada vez más a escribir. Este año nos han llegado especialmente muchísimos trabajos, el año pasado también, el anterior, en relación a otras épocas donde me parece que esas inhibiciones, esos temores, esos fantasmas estaban más presentes, ¿no? Me da la impresión de que en esto hemos avanzado bastante en nuestra revista. Por suerte, ¿no? Bienvenido a este acontecimiento. Le damos hospitalidad. Claro. Elina. Sí, para mí es un placer inmenso ver cómo la revista sigue, se nutre, y con tantos estos aportes novedosos. La presentación me impactó, fue original, afectiva, y esto de que los egresados puedan hablar, que no hablen siempre los popes, por decirlo así, me parece muy interesante escucharlos y darles jerarquía para, nada, que sepamos cómo piensan, lo que han dicho, la verdad que me parece fantástico. A la revista también, como Gloria, la creo mucho. Cuando egresé yo,
no sé por qué año, 78, 79, del instituto de aquella época, el presidente dijo si queríamos decir unas palabras, si teníamos alguna propuesta. Y yo era chica, francamente, no me acuerdo qué edad tenía, 28 o algo así. Y dije, sí, me parece una buena idea que la asociación, porque no lo tenía, tengo una revista. Y Carlos Hellinger, que era el presidente en aquella época, dijo, bueno, y la buscaba Graciela Ventrici como persona para que me acompañara, porque ella era una recién egresada. Y con el apoyo muy fuerte de Janine Puget y de Buttelman, éramos 4 en la comisión, después la llamé a Gloria, efectivamente, la revista salía, pero tenemos que financiar nosotros. Entonces yo dije, entonces Bernstein tenía un contacto con Grundig, otro tenía un contacto con no sé quién, bueno, Sandivara, bueno, todos ellos. La revista tenía que financiarse sola, porque la asociación no iba a gastar plata en esto que no valía la pena, esas cosas institucionales. Y yo me acuerdo que me dije, el día que la revista salga sola y sea un lugar codiciado para estar, la función nuestra había sido cumplida. Porque era muy difícil, teníamos que llevar a nuestros corresponsales en el exterior, que algunos siguen, les llevábamos, me acuerdo de Elizabeth Tabak de Biancheri, que viajaba, de Abdeva, que viajaba a Italia, entonces que repartía, y va, grandes peripecias con esta revista que la veo tan joven, tan remozada, que me alegra mucho. Y a mí lo que me llama a escribir es que algo que estoy viviendo lo quiero de alguna manera decir y recibir a ver qué pasa, es eso. El impulso y el deseo de escribir por algo que pasa por mi propia vivencia. Así que los felicito, les felicito, porque esta revista le auguro lo mejor, viene con originalidad, estando con Sofía, que es toda una garantía de inteligencia y de arte junto, la conozco como alumna del taller. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer esta presentación, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Elina. Gracias, Elina. Muchas gracias. Bueno, yo quiero leer algunas de las preguntas que surgieron en el chat porque aquí mencionaron algunos. O sea, ante todo hay muchas felicitaciones para la revista, para quienes los ponentes, para la comisión editorial, bueno, hay muchas felicitaciones, pero quiero plantear aquí algunas de personas que tuvieron que retirarse y dicen que les parece excelente la propuesta de integrar una red internacional de las revistas de psicoanálisis vincular. Y hay un comentario de Ángeles Medrano que dice que ella deja su intervención sobre las preguntas que planteamos y dice, ha sido un placer compartir esta celebración. Escribir me vitaliza, pensar en público me corre. Cuando cito siempre intento conversar. Lili Levy dice en su artículo, hay un cierto alivio cuando al escribir se puede liberar a la palabra de la insensata búsqueda del sentido único de las cosas. Escribir, pensar, crear, siempre es con otros, presentes en el tiempo o no. Hoy celebramos esta fiesta que la lectura de la revista prolongará en el tiempo. Gracias, Esa es una de las... Muy lindo el comentario, muy rico, muy rico, muy interesante. Y muy otro comentario de Manuela Borges que dice que muy interesante los interrogantes, siempre poder seguir compartiendo a través de la escritura nuestras transformaciones en este presente epocal que nos enfrenta a nuevos retos. Publico, dice también Francisco Guisiglieri, publico para dejar de corregir, decía Borges. Muchas gracias por el espacio y felicitaciones por la revista. Es un referente invalorable para quienes nos estamos formando en el psicoanálisis vincular, accesible y de calidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sara. Sara Moscona. Sara.
Bueno, yo les agradezco, la verdad la presentación es preciosa y me encanta que los egresados estén participando de este evento porque es la forma de integrarnos y de compartir, me parece una idea fantástica. Eso quería decirlo en primer lugar. Por otro lado, yo quería decir que para mí, por lo menos, la escritura es pensar. Me acuerdo que Isidoro Berenstein siempre decía, yo pienso escribiendo. ¿No? Y bueno, y bien que pensaba, porque nos dejó como legado montones de libros y de ideas interesantísimas. Y siempre es con otros, ya sea con otros colegas, con los pares, con interlocutores, referentes que nosotros elegimos, con quienes dialogamos, ¿no? Por eso para mí las citas es una interlocución. Creo que a medida que uno va creciendo va citando menos, pero porque va dialogando internamente con el autor, entonces no necesita la cita textual, porque el texto ya está internalizado adentro de uno y uno ya dialogó con ese autor y por ahí lo cita, pero no tanto. No sé, esas citas tan largas que por ahí uno al comienzo, cuando empezó a escribir, hacía, pero yo creo que es todo un proceso y cuando este año presentamos el libro Entre Hermanos actualizado, cada uno de los autores decía, yo no me reconozco en la escritura de hace 20 años atrás, lo cual implicaba que cada uno ya escribe diferente, y a medida que uno va pasando el tiempo, digamos, uno mismo no se da cuenta, pero ya no escribe como antes. Por lo tanto, no cita como antes, no piensa como antes, y creo que eso es algo muy grato para a los que nos gusta escribir. Por supuesto que escribir también es exponerse, y ser juzgado, criticado, un poco como me encantó lo que dijo Carlos, porque sí, por ejemplo, hay autores como Ferenczi que fueron denostados en una época y hoy son reevaluados y estamos repensando con las nuevas modalidades, con los nuevos dispositivos, que bueno, la verdad que la pensó bien el hombre, pero en su época, digamos, fue realmente, creo que hasta sufrió una enorme depresión. Y bueno, Lacan, muchos autores han sufrido, ¿no? Por sus ideas. O sea que también, hablando de sufrimiento vincular, a veces escribir produce sufrimiento vincular. Claro, claro. Sí, a veces una conexión con la locura también, ¿no? Pero creo que básicamente esto de que cuando uno escribe no está solo, es un encuentro con otros, con aquellos que han influido en nuestra palabra, en nuestra voz, en nuestro pensar. Así que es una lucha constante, ¿no? A veces nos sirve para paliar la soledad, ¿no? Saber que hay muchas voces ahí rondando mientras uno escribe, y además que va a ser leído o va a ser interpretado probablemente por otras muchas voces. Claro, me gustó también esto de los interlocutores internos que los tenemos al escribir, y también lo que decía Francisco de, como dice Borges, de para dejar de corregir, público para dejar de corregir, porque sea científico, o profesional o literario, que a mí me gusta escribir también en cosas más literarias o qué sé yo, uno no terminaría nunca de corregir, esa es la verdad. Está Graciela. Y Graciela. Nélida. Sí. Bueno, yo también quería agradecer mucho la presentación y agradecer a la comisión la producción de la revista, y la presentación realmente fue muy, muy buena y muy, muy interesante. Un poco siguiendo lo de Sara, pienso que para mí escribir es pensar, pero no solamente es como escribir lo que pienso, sino que en el acto de escribir es que produzco el pensamiento, en otra forma, en otro nivel que cuando hablo, bueno, o sea que necesito escribir para poder pensar, sería. Y con respecto a las citas, me parece que yo trato de decir lo que a mi manera, aunque cite al autor, tratar de decirlo como lo veo yo o como lo diría yo, salvo cuando hay algunas expresiones de los autores que son como inmodificables, ¿no? Que tiene que ser esa
palabra y esa forma. Ahí elijo la cita textual. Bueno, muchas gracias. Muy lindo todo. Claro. Gracias. Uno elige a veces la cita, creo yo, también, porque alguien lo dijo y no pudo haber sido dicho mejor. Claro. No hay palabras, no hay mejores palabras, no hay superiores palabras, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día citaba a Eliot cuando dice, el ser humano puede soportar dosis limitadas de realidad. Por eso necesita de los proyectos, de las ilusiones, de lo imaginario, ¿no? Entonces, digo, hay citas que realmente no pueden haber sido expresadas de mejor manera. Entonces, vale, creo, conservar eso, ¿no? Respetándolo. Sí, y también, como dice Graciela, la voz propia, ¿no? Agregarle la mirada propia es lo que genera también una originalidad y un cambio, diríamos, cualitativo, ¿no? Claro que sí. Quiero contarles un poquito que estas interrogantes aparecieron en ese encuentro en París. Es decir, interesante para traer un poco achicar esa distancia que a veces tenemos fantasmáticamente respecto de qué es escribir para publicar, ¿no? Surgió, por ejemplo, esto, ¿dónde estaba la voz propia si uno quiere tener rigor científico? Entonces aparece esa fantasía, pero si hablo yo, si no cito a la persona, es decir, ¿dónde están las lecturas nuestras internamente? Bueno, están fusionadas, mezcladas, perdidas. Este es todo un trabajo. Otra cosa que apareció, antes de participar, nos invitaron a enviar a ese congreso algunos puntos y se armaron parejas de trabajo. Yo coincidí con el director Christopher Clawlow de la Tavistock en un punto que nos preocupa, nos importa, que es cómo atraer nuevos escritores, porque a lo largo de los años uno ve, y esto es así, la repetición de ciertos nombres, lo cual da a pensar cómo hacer para reactivar el entusiasmo, achicar la fantasmática que sí aparece, por supuesto, a la hora de escribir, se activan las imagos, bla, 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 y bueno, todo lo que produce ponerse en contacto con la genialidad propia, ¿no? Como decía Graciela, cuando uno escribe no sabe lo que va a pasar, es todo un riesgo. Entonces, bueno, interesante saber que estas cuestiones que nos estamos planteando acá son las mismas que se están planteando otras revistas en otros continentes, ¿no es cierto? Así que es paradigmático y que sea representativo en el mejor de los sentidos que los egresados que están hoy acá, colegas, sean las nuevas caras y vengan más todavía para la próxima revista, ¿no? Buenísimo. Liliana, quería preguntarte de la gente que participó en ese encuentro. Había un lugar que era como un repositorio, no sé, un lugar donde no era una revista, sino que era Era una mesa donde la lideró Rosa Jaitín dentro de un congreso que duró 3 días. La mesa era... No, era un lugar para consultar, que vos dijiste. Sí, lo puedo anotar. Sí, ahora lo anoto. Una biblioteca, un archivo, sí. Una biblioteca. Bibib, sí. Inclusive es fácil entrar y explican cómo buscar bibliografía con un videíto. Ya lo escribo, sí. Dale. Gracias. Hola. Bueno, primero quiero felicitarlos porque yo tengo tanta admiración por este grupo de publicaciones y sus transformaciones. Me refiero, bueno, que ahora ya no forman parte Diana Pollack y Pablo Javid, así que incluyo a todos y con los nuevos integrantes también. Tengo una profunda admiración por la calidad, por la profundidad, y por lo laborioso, ¿no? Por lo impecable. Y realmente me parece maravilloso porque hay que
hay que poder sostener, digamos, lo que es la publicación y el trabajo arduo que implica una revista. Y también felicitar a la presentación, porque la verdad que lo que me parece también maravilloso es poder hacer visible y audible las nuevas voces, ¿no? Y poder intercambiar, ¿no? Intercambiar también pensamientos, modos de lectura, visiones diferentes. Y pensaba lo que significa escribir, que no creo que sea tarea sencilla. A veces incluso hasta es difícil volverse a leer una vez que uno escribió algo. Por lo menos de mi parte, si hay algo que por ahí siempre rescaté o me animó o me impulsó a escribir, fuera de que fueran ensayos de literatura muy precarios, es la práctica. Mis prácticas y las prácticas de colegas, de pensar lo que también generan los cursantes, las personas con las que uno comparte trabajo, y que eso me parece como fundamental que circule en todo caso. Y entonces me parece que eso también genera pensamiento y genera posibilidades de apertura y de intercambio. Así que bueno, para ser breve, quiero agradecer profundamente el trabajo que hacen y lo impecable del trabajo. Gracias. 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 Gracias a vos. ¿Estaba Isaac? Greta. Hola. Yo pensaba en las citas, y me parece que uno cita porque hay citas que a uno lo conmovieron, y uno las mete adentro, uno las incorpora como joyas. Es como andar con el alajero encima, ¿no? Andar con las citas, y uno las saca al texto por eso. Y pensaba en una cita que voy a traer ahora, de Spinetta, y él decía: si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, ¿no? Como diciendo, él no cantaba, él no escribía porque quería, entre comillas, sino porque si no escribía, algo se le iba a morir adentro. Entonces es como, a mí me parece que la escritura tiene que ver con eso, con algo que si no cambia de estado, de idea a texto, se muere, ¿no? O corre peligro de morir. Entonces me parece que es como casi un acto, escribir es como un acto de sobrevivencia, de vivir, de seguir vivo, ¿no? O seguir viva. Así me parece de apasionado el tema de la escritura, pero me parece que por eso se escribe, por eso se pinta, por eso se toca, por eso se compone. Pero la escritura, aún esta, que pareciera que en una revista de psicoanálisis vincular, también hay un deseo que debe ser transformado, ¿no? Así que yo también estoy muy contento de participar de este evento. Gracias. Gracias, Isaac. Quiero decir algo que que dice Isaac, también me trae una frase de Marina Svetaeva. Estoy leyendo un libro de unas cartas maravillosas del año 1926 entre Marina, Boris Pasternak y el Grande de Rilke. Y ellos dicen, alguno de ellos tres, no sé cuál, dice que uno escribe, o que la prosa se sostiene en la confianza de un refuerzo coral. Un refuerzo coral, esto, ¿no es cierto? Esto, la multiplicación, la transmisión, el intercambio, el podernos ser escuchados. Esto me trajo todo esto. Bueno, Greta, estaba, Greta. ¿no? Raquel, sí. Primero Greta, después Raquel. No me voy a extender mucho en lo que implica el acto de escribir, porque creo que solo voy a decir que hay algo que creo que es importante, que es que como analista, si lo voy a situar ahí, porque es la pregunta en la que estuve pensando en todo este tiempo, es ¿para qué escribir? Creo que hay como un compromiso actual en relación a recuperar la escritura. Hay algo en relación a testimoniar nuestros actos, ¿no? Y nuestras fallas en el hacer, digamos, el que hace, ¿no? Está... el que hace se equivoca.
y comprometido también, creo, en este momento, a decir, y de qué manera, ¿no? Porque hay tanta abrumante información por todos lados, que creo que este recurso de escribir, digo, en el foro personal y también como a los colegas, es una invitación a decir desde otros lugares y desde otros modos. Y también como a expandir. Yo creo que cuando hablan esto en relación a las citas, o quién cita, o cómo es más riguroso una cosa u otra, creo que también habla de la posición de los analistas hoy, ¿no? Yo creo que ahora estamos como, como efecto de pandemia, y como con todas las transformaciones que nos han descolocado, también un poco buscando nuevos lugares de comunicar, ¿no? Y de transmitir, no desde espacios tan clausurados, tan cerrados, tan rimbombantes, sino de simplificar y de poder como pensar colectivamente, y que no se quede todo en una cosa como minúscula de pocos, ¿no? No voy a detallar en esta situación de si es para todos, no lo sé, pero seguramente sí creo que hay un compromiso para que no sea para algunos. Y creo que en ese sentido estamos trabajando todos desde otros lugares, con otros desafíos y con un compromiso, digamos. Lo siento así, digamos, la escritura como un compromiso de testimonio y de transformación. Sobre todo en una época donde hay tal sobredeterminación de la imagen, ¿no? Entonces esta necesidad de pasar a otra posición que algunos sentimos, me parece que es muy válida, muy valioso, y es para rescatar. Estamos demasiado cargados de imágenes, y la imagen es interesante, pero no va más allá, creo. Sí, yo los leía y tenía una curiosidad, ¿de qué manera habrán escrito? Decía yo, no solo por qué o para qué, sino de qué manera. ¿Lo habrán escrito en su celular, porque estos otros dispositivos nos permiten otro acceso? ¿Se habrán remitido a la escritura? Y desde ese lugar también como pensarnos que ahora estamos atravesados por otros dispositivos, y que no por eso perdemos, digamos, la posibilidad de acotar, de sorprendernos, de desprendernos un poco. Sí. Pero sí de encontrar esos vías también que son propias y que no son reproducibles, ¿no? Sí. En algún modo la técnica nos facilita mucho, ¿no? Porque nos ayuda a corregir, nos ayuda a traducir. Por ejemplo, tuvimos que mandar la traducción al Congreso Internacional de lo que era nuestra revista, y Diana dice, bueno, yo lo pongo y se traduce inmediatamente, no necesitábamos una persona que tradujera. Entonces, en ese sentido nos facilita, por eso yo hablaba de lo brillante que tiene, de lo apasionante que tiene el mundo de la técnica, pero también cuánto desórdido que hay ahí, cuánto desórdido que también hay. Raquel, estabas esperando para hablar. Sí. Bueno, a mí el escribir me toca bastante, porque yo suelo escribir no solamente artículos, ¿no? Y me parece que seguramente para cada uno debe ser distinto lo que pone, ¿no? No es para todo el mundo lo mismo. Y en estos casos, en literatura uno se pregunta para quién escribís, ¿verdad? ¿A quién le escribís? Y de pronto esto que estamos haciendo entre colegas acá, lo podemos compartir con más proximidad. Porque a mí me parece que escribir es poner en acto un pensamiento, una observación, una inquietud, una asociación, y que eso es porque algo anda por ahí y no tiene todavía la forma. Por lo menos yo lo siento así, ¿no? Entonces, anda por allí y hay que darle la forma, y hay que completarlo, y hay que poder expresarlo, tanto para uno mismo como para otro. Es para uno mismo también que uno escribe, ¿no? Y lo revisa, y lo escribís y lo revisás, y lo profundizás, y lo volvés a leer, y lo redondeás hasta le decís que eso fue un parto, y sí, salió, nació, salió.
se armó, sí, esto era lo que yo quería decir. Y me parece que esto es muy importante, como que uno se juega desde uno mismo, El otro todavía no está, es uno que quiere poner el pensamiento en un acto, ¿no? Me parece que ¿para qué? Bueno, sí, para transmitirlo, para compartirlo, para intercambiar y para hacer interlocución con otros, ¿verdad? Eso sin duda. Entonces, digamos, me parece además que cuando uno puede y logra poner en acto ese pensamiento y darle forma, eso va de por sí, sigue. Eso tiene una continuidad. Alguna tendrá, no sé cuál, no me toca a mí decirlo, porque ya lo entregás a los otros. Y los otros lo toman, o no lo toman, o te hacen un comentario. Algo siempre te devuelven. Y es con eso, digamos, que uno se nutre. Bueno, perfecto, verdad, Bien, verdad, muchas gracias. bien. Teníamos que ir Gracias. cerrando, ¿no es cierto? Un poquito, alguna pregunta más, si es que alguien levantó la mano, no sé. Sé que no. No, bueno, quiero decir algo con respecto a lo que dijo lo último de Raquel. Agrego una cosita nada más. ¿Cómo no, Mariela? Me surgía como pregunta cuando escuchaba esto del escribir, nada más, y pensando en todos los que escribieron. Esto de qué significa o qué implica o qué nos produce el asumirse autor, ¿no? Pensaba en este significante, ¿no? ¿Qué implica eso? Asumirse autor. Más allá del escribir, lo que después genera el haber escrito algo, ¿no? Como pregunta me quedaba eso. Interesantísimo. Interesante, sí. Fabiana. ¿Estás muteada, Fabiana? Muchas gracias por la presentación tan cálida y tan creativa, además, y lo escribí en el chat, por la oportunidad que nos dieron la revista para que presentemos nuestros trabajos. Yo creo que escribir es elaborar lo que a uno le pasa, es compartir con otros, como decían, no estar solos, pero que es pensar con otros que son virtuales, ¿no? Yo me imagino que estoy con interlocutores, que estoy hablando con otros, entonces uno va y viene en esas charlas, y también con autores, otros autores de otros libros. Creo que cada lector con cada artículo recrea o crea su propio texto, entonces hay una riqueza en esa diseminación, en esa diferencia, en esa diferencia. Y respecto a lo que decía Mariela, como dice Derrida, no hay un autor. Cuando uno suelta un libro o un artículo, lo suelta. Hay escribientes, hay un escribiente, pero después no hay un autor, ¿no? Uno no se apropia de ese texto. Justamente no lo hace para apropiarse, lo hace para, ¿no? Para que se dé ese interjuego con los otros y se creen distintos textos. Muy bueno, porque estamos hablando de la relación del escritor con el lector, ¿no? Uno de los temas que también, con esto vamos a cerrar, que surgió en este encuentro, en este congreso, es eso, la relación del escritor con el lector imaginario, ¿no? Y traíamos el modelo de tomar al otro como auxiliar, un poco trayendo el modelo de Freud, ¿no? Modelo otro enemigo, modelo auxiliar, tomarlo como auxiliar con el cual poder hacer transferencia, ¿no es cierto? Ese lector imaginario. Bueno, hasta acá. En definitiva, es un acto de amor. Es un acto de amor, sin duda. Es un acto de amor. Y bueno, como decíamos en el editorial, las obras después, los trabajos, los escritos, ya no son del que escribió, sino tienen vuelo propio y de quien los recibe. Les queremos agradecer a todos por haber estado en esta presentación, a los escritores, obviamente, a todos los que escribieron en la revista, a los panelistas, colegas egresados panelistas, y a todos ustedes participantes, al equipo, a Pablo Avid, que es del equipo saliente y no escuchó el saludo que dijo Silvia al inicio, y bueno, vamos a escuchar la canción que va a poner ahora Patricio, que es para compartir
que tiene que ver con el tema de hoy, que es ¿quién dijo que todo está perdido? Fito Páez, no vamos a dejar a nadie acá, a nadie. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, le agradecemos a todos y nos despedimos, ¿no? Nos despedimos hasta la próxima revista. Tomaremos un descanso y ya comenzaremos a pensar en la siguiente, la del año 2023. Muchas gracias a todos. Muchas felicitaciones. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones. Hermoso. Felicitaciones. Excelente. Estoy conmovida, Grupo Revista. Excelente. Estoy conmovida. Bueno. Gracias. Muy lindo Gracias, trabajar Clara, con la gracias, compañía. Elida, Greta, Gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias.